Celebramos hoy en la Iglesia Católica el tercer domingo del tiempo, de Adviento. Y este domingo, como ustedes lo pueden ver nada más por el color de las vestiduras, siempre ha sido un domingo que quiere hacer como una especie de paréntesis e invitarnos a alegrarnos por la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya está mucho más cerca. Y de hecho, la primera lectura habla de eso. Regocíjate, empieza así, con ese imperativo, con esa invitación a regocijarnos, a alegrarnos. Regocijarnos entonces porque el Señor viene. Permítanme meditar entonces en esta primera lectura, porque la venida del Señor, y la lectura lo dice de varias maneras, que el Señor viene, que el Señor se acerca. Voy a leer dos frases fundamentales, bueno, una frase por ahora. He aquí que su Dios viene ya para salvarlos. Entonces, Dios, el Dios en el que nosotros creemos, y el Dios bíblico es el Dios que se acerca al género humano. Es el Dios que se viene y se hace el encontradizo, se hace uno con nosotros y hace posible que nosotros los seres humanos lo encontremos. El encuentro con Dios entonces queda claro en la primera lectura, surge, o después del encuentro del Señor, surge en el ser humano una transformación. Voy a leer esas frases bellísimas que encontramos. Pues primero la que ya dije, no es una frase, es un verbo en imperativo, es regocíjate. Regocíjate. Ahora, ¿a quién le está pidiendo que se regocije y que se alegre y que se ponga feliz porque el Señor viene? Y ahí viene lo interesante. Con imágenes bellísimas describe el profeta Isaías la realidad del pueblo de Israel, que está en exilio y está lejos del Señor, lejos del lugar donde para el pueblo de Israel era el lugar en el que se encontraba con Dios, que es el templo y Jerusalén, porque está en el exilio, entonces no está en ese lugar, y lo describe entonces como yermo sediento. Yo me imagino que ustedes no saben el significado de yermo, y si lo saben pues me perdonarán, voy a leerlo de Google. Yermo, inhabitado, aplicado al lugar, usado también como sustantivo masculino, el yermo. Es un adjetivo no cultivado, aplicado a terreno, usado también como sustantivo masculino, es decir, que se puede usar el adjetivo, estoy dando gramática de español, pero también puede ser un sustantivo. Como adjetivo que es como está en el texto, es no cultivado, inhabitado. Es decir, es un terreno en el cual no hay nada cultivado. Y no hay nada cultivado porque, perdón, en el texto está utilizado como sustantivo, yermo sediento. Yo dije es adjetivo, pero no es sustantivo. Y es un yermo que no está cultivado porque está seco. Y por eso se le califica de sediento, es decir, es un terreno árido, es un terreno que no puede estar cultivado porque está árido, no tiene agua y entonces no puede estar cultivado. Y a ese yermo o a ese terreno, y así describe, este es el pueblo de Israel, es un pueblo que por estar lejos del Señor se encuentra sediento, ciertamente sediento del Señor, ciertamente sediento de Dios, y también ciertamente no puede dar frutos como cristiano o como pueblo creyente porque no tiene al Señor. Y luego lo sigue cualificando el profeta, que se alegre el desierto. Otra manera de decir yermo, es decir, un desierto que no tiene cultivado nada. Y a ese yermo, a ese desierto que está sediento, es decir, que está lejos de su Dios, que está lejos de las gracias de Dios, mire lo que le va a pasar. Se cubra de flores y que florezca como un campo de lirios.
que se alegre y de gritos de júbilo. Entonces, el Señor viene, y cuando el Señor viene, el yermo sediento sin agua, el desierto que no tiene nada cultivado, sufre una transformación y termina como un jardín lleno de flores, porque el Señor viene y con su gracia hace posible que las flores broten. Esa es la primera invitación bellísima con estas imágenes que el profeta nos da. El tiempo de Adviento es un tiempo para descubrir las partes de nuestra vida, de nuestro corazón, que están como este yermo, que están como este desierto, necesitadas ellas de la gracia de Dios. Que venga la gracia de Dios como un rocío tempranero en la mañana e inunde nuestro ser para que las flores, para que los lirios se produzcan. Y esas flores y esos lirios, son las gracias de Dios o los frutos de la gracia de Dios. Y entonces deberíamos de pensar en qué tenemos que poner en las manos del Señor de nuestra vida que está desierta, que está sedienta, para que Él la inunde de su gracia. Bonita tarea tenemos nosotros en este domingo. Lo segundo, el texto de la primera lectura que viene el profeta Isaías es del capítulo 35, lo va del 1 al 6a y luego se salta al versículo 10. Por tanto, no tenemos el 7, ni el 8, ni el 9. Yo voy a leer una parte del 8, que bueno, voy a leer antes del 7, que no está, pero me parece que da pistas también para seguir meditando en este tiempo de Adviento. Voy a empezar con el 7. La tierra abrasada se convertirá en laguna, es decir, la tierra que está seca, el yermo sediento, continúa, se convertirá en laguna, y el secadal en manantiales de agua. Sigue la transformación del Señor, sigue el profeta Isaías de forma poética describiendo la transformación que sucede en aquel que se abre a la gracia de Dios. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en canas y juncos. Allí, y viene lo interesante, allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El versículo 10, que es como termina nuestro texto, dice lo siguiente, voy a leerlo. Volverán a casa a los rescatados por el Señor, vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Entonces, esa calzada que es camino construido por Dios mismo para que el pueblo regrese a Él. Y aquí está describiendo entonces el retorno del pueblo de Dios que está en el exilio, es decir, está fuera de Israel y que regresa a su tierra, que regresa escoltada con el gozo y la dicha. ¿Por qué? Porque la pena y la aflicción han terminado. El tiempo de Adviento entonces también es un tiempo para descubrir y reconocer el exilio en el cual caemos cuando pecamos y la necesidad que tenemos de retornar al Señor, de tomar el camino de regreso hacia el Señor. Y ese camino no es más que Jesucristo el Señor, que es el que nos perdona. En San Juan, propiamente, Jesucristo dice que Él es el camino, que todo el que quiera ir al Padre tendrá que ir por Él. Y entonces el tiempo de Adviento es un tiempo para ir al Señor, ir a nuestro Señor Jesucristo, para retornar al Padre y así salir del exilio de nuestro pecado y hacer que toda aflicción termine, es decir, toda tristeza termine, porque quien está en el exilio, quien está en el pecado, siente esa pena y esa culpa que lo aflige y de alguna manera no lo deja caminar libremente. Es necesario entonces quitarse de esa aflicción y nos la quitamos en la medida en que recurramos al Señor, que vayamos al Señor y caminemos libremente ese camino
del Señor, yendo a nuestro Padre. Pidámosle entonces en esta Eucaristía que esas dos cosas que acabo yo de mencionar sean una realidad hoy y esta semana. La primera, recuerden, que nosotros podamos poner ante el Señor todas aquellas realidades de desierto, de sequedad y resequedad que tenemos en nuestra vida espiritual, para que el Señor la inunde con su gracia y podamos dar grandes frutos y el jardín florezca. Y segunda, para que este tiempo de Adviento se convierta en un tiempo de regreso al Señor, del exilio del pecado, y que ese regreso sea en júbilo y alegría, y que toda pena, toda aflicción desaparezcan, porque estamos junto con el Señor y gozándonos de Él. Que así sea. Nos ponemos de pie para profesar juntos nuestra